Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su dosis semanal de intriga, análisis y, por qué no decirlo, un poco de drama bien contado. Hoy nos sumergimos en un terreno que a todos nos resuena de alguna manera, la amistad, los secretos y esas fuerzas externas que pueden sacudir los cimientos de nuestras relaciones más preciadas. El título lo dice todo, ¿verdad? Mert interfiere en la amistad de Afra. Secretos revelados. Prepárense porque vamos a desentrañar cómo una figura externa, en este caso Mert, puede convertirse en el catalizador que saca a la luz verdades ocultas, poniendo a prueba la lealtad y la confianza entre Afra y sus amigos. Si les gusta este tipo de contenido, donde exploramos las complejidades de las relaciones y los secretos que a menudo las rodean, no olviden darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras nuevas entregas. Empecemos. La trama que vamos a explorar hoy gira en torno a Afra, una persona, imaginemos, con un círculo de amigos cercano, un grupo donde las confidencias fluyen y el apoyo mutuo es la norma. Sin embargo, la llegada de Mert a este ecosistema comienza a generar ondas. Mert no es un amigo más, sino alguien que, ya sea de forma intencionada o por simple casualidad, se encuentra en una posición desde la cual puede acceder a información o influir en las dinámicas existentes. La pregunta clave es, ¿cómo interfiere Mert? ¿Es un espía, un confidente involuntario, un mediador que destapa problemas, o simplemente una persona que, sin quererlo, se convierte en el centro de un huracán de secretos? Pensemos en los tipos de interferencia. Podría ser algo tan sutil como un comentario casual que, al llegar al oído correcto, siembra la duda. O podría ser algo más directo como compartir una información que se suponía privada. Imaginen que Afra tiene un secreto que guarda celosamente, algo que podría cambiar la percepción que sus amigos tienen de ella, o que podría lastimar a alguien. Y Mert, por la razón que sea, se entera de ese secreto. Aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Qué hace Mert con esa información? ¿La guarda? ¿La comparte con alguien más? ¿La usa para su propio beneficio, quizás para manipular la situación a su favor? Analicemos también la naturaleza de los secretos. Los hay de diferentes calibres, ¿verdad? Algunos son triviales, otros son dolorosos, y otros son verdaderamente explosivos. Si Mert revela un secreto menor, la amistad podría tambalearse, pero quizás se recupere. Pero si el secreto es algo que afecta profundamente la confianza, la integridad o incluso la seguridad de alguien, entonces las consecuencias pueden ser devastadoras. El título nos habla de secretos revelados. Esto implica que había información oculta que ahora sale a la luz, y que Mert es el agente de esa revelación. ¿Cómo se produce esta revelación? ¿Mert lo cuenta directamente a Afra? ¿O se lo cuenta a otro amigo, y esa persona se lo hace saber a Afra, creando una cascada de información y emociones? La forma en que se revelan los secretos es crucial. Una revelación explosiva puede generar confrontación, mientras que una revelación gradual y manipulada puede llevar a una erosión lenta de la confianza. Consideremos las motivaciones de Mert. ¿Por qué interfiere? Si es un personaje malintencionado, podría estar buscando destruir la amistad de Afra por envidia, resentimiento o algún tipo de venganza. Podría estar tratando de aislar a Afra, o de sembrar discordia entre ella y su círculo para obtener algún tipo de ventaja. En este escenario, sus acciones serían calculadas y deliberadas, y los secretos que revela tendrían el propósito de causar el máximo daño. Pero también es posible que Mert no tenga malas intenciones. Podría ser una persona honesta que, al enterarse de un secreto que considera perjudicial para Afra o para la amistad, siente la obligación moral de hablar. Quizás ve que algo no está bien, que hay una falsedad que está dañando a todos, y su intervención es un intento de limpiar el aire, aunque las consecuencias sean dolorosas. En este caso, la revelación podría ser torpe, mal comunicada, pero con una intención genuina de ayudar, aunque el resultado sea el caos. Otro escenario es que Mert sea un confesor, alguien a quien Afra o uno de sus amigos le confía un secreto. Y luego, por alguna razón, ese secreto sale a la luz. Aquí la responsabilidad podría ser compartida. Afra podría sentirse traicionada por la indiscreción de Mert, pero también podría haber factores externos que llevaron a la revelación, como una indiscreción de la persona que le confió el secreto a Mert, o una situación que obligó a revelarlo. Ahora, hablemos de Afra y su reacción. ¿Cómo maneja esta situación? ¿Es confrontacional?
¿Se retrae? ¿Intenta ocultar aún más los secretos? La forma en que Afra responde a la interferencia de Mert y a la revelación de secretos dirá mucho sobre su carácter y la solidez de su amistad. Si Afra es una persona segura de sí misma y con principios, podría enfrentar la situación de frente buscando la verdad y la claridad, incluso si eso significa lidiar con verdades incómodas. Si es más insegura, podría sentirse abrumada y herida, y la amistad podría verse seriamente comprometida. Y no olvidemos a los otros amigos de Afra. ¿Cómo reaccionan ellos ante la intervención de Mert y la revelación de secretos? ¿Se ponen del lado de Afra? ¿Confían en Mert? ¿Se forman bandos? La dinámica del grupo se volverá fascinante de observar. Podría haber traiciones, alianzas inesperadas, y la amistad misma podría transformarse o incluso romperse. Pensemos en ejemplos concretos de secretos que Mert podría revelar. Podría ser que Afra tenga una deuda secreta que pone en peligro su estabilidad financiera, y que sus amigos no lo saben. O quizás Afra está involucrada en una situación personal complicada que teme que sus amigos juzguen. Podría ser algo relacionado con su pasado, un error que cometió y que ahora sale a la luz. O incluso podría ser algo que Afra está haciendo actualmente y que contradice los valores de su grupo de amigos. La forma en que Mert maneja la información también es clave. ¿Lo hace de manera sutil, insinuando o manipulando, o lo hace de manera directa y sin rodeos? Si Mert es un manipulador, podría usar la información para crear malentendidos, para poner a unos amigos en contra de otros, o para que Afra se sienta aislada y vulnerable. Si por el contrario es alguien directo, podría simplemente decir lo que sabe, sin importarle las consecuencias sociales. La conclusión de esta historia, en la que Mert interfiere y los secretos son revelados, puede tener varios finales posibles. Uno podría ser el de la ruptura definitiva de la amistad, donde la confianza se ha roto de forma irreparable. Otro podría ser el de la confrontación y la reconciliación, donde, después de lidiar con las verdades dolorosas, la amistad se fortalece en una base de mayor honestidad. Y también podría haber un final de perdón y comprensión, donde, a pesar del dolor de la revelación, Afra y sus amigos encuentran la manera de seguir adelante. En resumen, el título Mert interfiere en la amistad de Afra. Secretos revelados nos plantea un escenario de tensión y drama interpersonal. La llegada de Mert actúa como un detonante sacando a la luz verdades ocultas que ponen a prueba la lealtad y la confianza entre Afra y su círculo cercano. Las motivaciones de Mert, la naturaleza de los secretos, y la forma en que se produce la revelación son todos elementos cruciales que determinan el desenlace de esta historia. Ya sea por malicia, por honestidad o por una simple indiscreción, la interferencia de Mert obliga a Afra a enfrentar realidades que quizás preferiría mantener en secreto, y redefine la dinámica de sus amistades. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado las complejidades de cómo una figura externa puede desestabilizar relaciones y sacar a la luz secretos que yacían ocultos. Hemos analizado las posibles motivaciones de Mert y las diversas formas en que su interferencia podría manifestarse, y cómo esto puede impactar en la amistad de Afra. Espero que les haya resultado intrigante y les haya hecho reflexionar sobre sus propias relaciones y las dinámicas que las rigen. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención significan mucho para nosotros. Me encantaría saber qué opinan sobre esta situación. ¿Creen que Mert actuó de forma correcta o incorrecta? ¿Cómo creen que Afra debería reaccionar? ¿Han vivido alguna situación similar? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus perspectivas y experiencias, y a menudo sus comentarios nos inspiran para futuros vídeos. Y si les ha gustado lo que han visto hoy, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos que disfrutan de este tipo de análisis, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones sobre las intrigas de las relaciones humanas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.